Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, iniciamos nuestra celebración. Pertenecemos a la familia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
es una realidad que sobrepasa nuestro entendimiento, pero el Espíritu Santo nos da la certeza interior de que es verdad, aunque inexplicable. Cada día podemos despertar a la felicidad que esa verdad nos trae. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, la solemnidad de la Santísima Trinidad que hoy nosotros estamos celebrando recuerda el misterio de Dios, sobre todo de que es comunidad, es decir, nosotros, queridos hermanos, estamos celebrando a nuestra comunidad. Con la fuerza del Espíritu Santo decíamos que somos animados para llevar nosotros adelante el reino de los cielos. Y al hablar de el reino de los cielos que tenemos que llevarnos nosotros por delante, significa entonces que es la iglesia, que es la comunidad. Y la fuerza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ya nos está diciendo que la esencia misma de Dios es comunidad y que nos invita también a nosotros a vivir en esta común unidad, en esta comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir perdón por las veces que no fuimos capaces de trabajar, de entusiasmarnos y de llevar adelante el reino de Dios como comunidad, como iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios,
Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Un solo Santo y Señor, un Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador. Te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciéndole: pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como lo oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios inventó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas, como el Señor, tu Dios, lo hizo por ti en Egipto, ante tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo, así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra, que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, el objetivo principal de este camino pedagógico de la Iglesia, celebrar a la Santísima Trinidad, es celebrar a la misma comunidad. Fíjense que los primeros padres de la Iglesia comienzan a reflexionar y a entender lo que de mejor manera también nos presenta San Lucas, con el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo, los tres. Entonces, con esa manifestación, oye, cual calle va peñande yara, va eisha, va ñande yara, comunidad, haisha, comunidad, el tiempo del Padre. Y justamente la primera lectura nos va hablando un poco el libro del Deuteronomio en su reflexión. Y está diciendo justamente aquí, ¿verdad? Es Moisés mismo el que recurre a esta experiencia del pueblo para proclamar la grandeza de lo que Dios ha obrado. ¿Quién dice como este Dios? ¿Alguna vez ustedes, qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra? O mejor, antes aún, ¿qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego? U otra cosa, ¿verdad? ¿A quién Dios ha elegido, ¿verdad?, para ser su pueblo, acompañarlo, guiarlo, darle todo lo que necesita, ¿verdad?, para realizarse como pueblo. Y esto es entonces lo que hoy nos está diciendo esta primera lectura. Es tan interesante y es tan bueno entonces reflexionarlo desde aquí. Es decir, el tiempo del Padre es el tiempo en que nosotros miramos la acción como de cualquier papá. La función principal del papá es la de generar, la de dar vida, la de crear entonces. Y esto es lo que hoy nos hace reflexionar en esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Es siempre el mismo Dios, decimos nosotros, ¿verdad? Con tres manifestaciones, tres personas. También tenemos que entender que la misma persona, personare, es decir, esta es la forma como Dios se da a conocer. Un Dios papá, un Dios entonces creador, un Dios hijo. Y ahí entonces entramos en el elemento fundamental
de la función del Dios Hijo, es decir, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la salvación, que es la redención. Dios Hijo que nos salva, Dios Hijo que nos libera, Dios Hijo que nos manifiesta y nos da a conocer de nuevo y nos está llevando hacia aquello que Dios Padre nos había regalado, nuestra propia dignidad. Volver a nuestra condición de hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que la función de esta persona, de esta manifestación, de la encarnación de Dios mismo que entra en nuestra propia historia, es esencial y fundamental? Entonces, Lucas a esto le llama el tiempo de la segunda persona, el tiempo del Hijo. Como tenemos el tiempo del Padre, la creación, todo el Antiguo Testamento, como Dios acompaña, camina con su pueblo, no le abandona nunca, como un papá bueno. Y por eso dice la pregunta que se hace aquí: ¿qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra? Y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, esto es importante que lo tengamos en cuenta y que nos tenga que llevar no solamente a la reflexión, sino que después de una reflexión a una adhesión total al Señor. El segundo elemento, entonces, entender también la redención. Cuando se cumple el tiempo, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, es tan interesante, ¿verdad?, en su reflexión que está haciendo Pablo. Nacido de mujer, nacido de mujer. El Cristo, ¿verdad?, el ungido, el Mesías, la segunda persona de la Santísima Trinidad que entra en nuestra historia, pero justamente entra en nuestra historia para que desde nuestra historia nos revelara en primer lugar y nos devolviera nuestra propia dignidad, lo que hemos perdido a causa del pecado. Y este es el tiempo del Hijo, este es el tiempo de Dios Hijo, Jesús de Nazaret, la encarnación de Dios, que nos muestra su amor misericordioso, nos revela al Padre. Y después, que en estos días, hace poco, estuvimos celebrando, ¿verdad?, a Dios Espíritu Santo. Es decir, la fuerza animadora es siempre Dios, que viene incluso, recuerdan que Jesús, según San Juan, en los capítulos que comprenden del 13 al 17, tenemos el discurso de la despedida de Jesús. Cuando habla con sus discípulos, habla con nosotros. Él añade, ¿qué cosa? Y le dejo un mandamiento. Ese mandamiento del amor. Les dejo mi testamento, es decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y luego en ese discurso también, cuando pide la unidad, Padre, que todos sean uno como nosotros, tú y yo somos uno. Esto entonces nos indica, nos enseña y nos anima, queridos hermanos, a entender que tres personas, la manifestación de Dios en sus características esenciales de manifestación. Oye, esa caña de oye, cual caña debe, ñapuami janguave y ñandea lleva, añamokne janguave y a nuestra comunidad. Porque en el fondo no es simplemente un conocimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Porque incluso hablar de Dios es lo más difícil, queridos hermanos. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que la comunidad cristiana va reflexionando, lo que la comunidad judía va reflexionando desde el Antiguo Testamento y que va entendiendo ya la presencia de Dios como comunidad. Hay ya algunas características esenciales en el Antiguo Testamento y nosotros como cristianos estamos viniendo directamente del judaísmo, No pensemos que nosotros, el cristianismo es una religión totalmente independiente, inventada, una cosa nueva que sale del contexto del judaísmo. No. Jesús era judío, los primeros cristianos eran judíos y ellos lo que están viendo es la realización, en todo caso, es la plenitud, es el regalo máximo de un Dios que se manifiesta y está diciendo, Ave, oye, cumplía la sea prometida que. Y entonces en el Antiguo Testamento, si queremos mirar el aspecto trinitario, porque recordemos también que la terminología teológica de la Trinidad es una cuestión del Nuevo Testamento, de los padres de la Iglesia, que reflexionan ciertamente desde la Biblia, desde los evangelistas principalmente, y como les estaba diciendo, desde San Lucas, porque es Lucas el que comienza a hablar de ese tiempo de Dios Padre, amoroso, que da todo,
que engendra, que da vida, de ese Dios Hijo, Lucas está mirando, esa comunidad está entendiendo que es el tiempo del Dios que viene a redimirnos. Y luego también en ese discurso final, como le estaba diciendo del 13 al 17, en que nos presenta y dice, yo le voy a enviar al Paráclito. Anila pendenacete, yo sé que van a llorar, pero después ese llanto, esa tristeza se convertirá en alegría, en gozo. Porque ahí está, el Paráclito, el Espíritu del Señor. Peñan de yara pitu marangatu outa vende apitebe y catu hanwaisha. Pende ayuda y mí, pende putumos, pendemos pununui hanwaisha. Pero al final de cuentas, ¿a qué cosa? Y nos va a animar para que nosotros ahora construyamos el reino de Dios. Es decir, para que nosotros volvamos de nuevo a esa dignidad que habíamos perdido a causa del pecado. Y esa es la fuerza del Espíritu Santo. 3 manifestaciones, 3 presencias de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama, que nos quiere. Y entonces nos dice, yo no los voy a abandonar, los he redimido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los he llevado entonces, les he mostrado, les he revelado al Padre. Les mostré el camino que nos lleva a la salvación. Pero ahora principalmente de nuevo, porque y entonces ahora yo mismo vengo, Dios, Espíritu Santo. Les animo por dentro. El Espíritu Santo es el que nos da la visión, queridos hermanos, para que nosotros podamos actuar. Y por eso están los dones, ¿verdad? Que ya hemos reflexionado y hemos entrado a reflexionar, a rezar desde los dones del entendimiento, desde la ciencia, desde el temor de Dios, ese respeto tan importante, desde la sabiduría. En fin, todos los dones del Espíritu Santo que nos ayudan entonces y que están presentes hoy con nosotros. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia tan importante en esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Un Dios presente siempre, en cada momento de nuestra historia. No nos olvidemos que Dios nos acompaña siempre. Primero, como Creador, que nos donó todo. Después, ante la situación de la dificultad, del problema, del pecado, porque nosotros nos hemos alejado de Papá Dios. Sin embargo, Él de nuevo nos redime y nos devuelve al camino de la salvación. Y por último, tampoco nos dice, bueno, ahora ya le mostré el camino, no, sino que de nuevo, con ese amor tan grande, nos envía al Paráclito, y el Paráclito entonces se manifiesta y se realiza en nuestra propia comunidad. Y antes hay te imagina. Y así como les decía en el Antiguo Testamento, ya nos habla, ¿verdad?, de los indicios de que Dios es comunidad. Lo que nosotros hoy decimos 3 personas y un solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es entonces una forma de decir que Dios es comunidad. Y el mismo nombre de Dios en el Antiguo Testamento, de la corriente eloísta, como le llamamos nosotros, le llama a Dios Elohim en hebreo. Y Elohim en hebreo es el nombre de Dios, pero que está en plural. Dioses sería la traducción. No es porque son muchos dioses, sino que porque dioses significa la comunidad de un Dios que nos ama y que nos quiere. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar juntos nuestra fe y vamos a decir el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados
y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones, nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Dios uno y trino, escúchanos. Dios uno y trino, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea siempre signo de comunión ante la humanidad y promueva así la amistad social, oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Por nuestro país, para que en él pueda realizarse un consenso que erradique toda forma de corrupción, oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Por quienes, habiendo perdido a sus seres queridos en este tiempo, necesitan del consuelo divino para salir adelante, oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Por quienes no conocen a Cristo, para que guiados por sus buenas obras puedan encontrarlo y dejarse encontrar, oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Por nosotros, para que crezcamos en nuestra tarea de hacer comunidad, oremos. Dios uno y trino, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso.
el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, por invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos, y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e igual en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de nuestra comunidad cristiana: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. ¡Qué alegría hospedarte en nuestra tienda! Recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda.
en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía y ahora vamos a consagrar nuestra vida, nuestra jornada. Ponemos en manos de nuestra Madrecita la Virgen, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así concluimos nuestra celebración. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Que Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame,
mía, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tu. Ave María. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios en este día en que celebramos esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad, la manifestación de un Dios Padre que nos ama, la manifestación de un Dios Hijo que nos redime, que muere y que nos salva, y la manifestación de un Dios Espíritu Santo que nos fortalece, que está como ese abogado defensor y que nos acompaña, nos da la fuerza para construir el reino de Dios. Hoy leemos del libro del Deuteronomio, estamos en el capítulo 4, del 32 al 34, luego del 39 al 40. El Señor es el único Dios. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a la antigüedad, a los tiempos pasados, remontándote al día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, de extremo a extremo, de un cielo al otro. ¿Ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablando desde el fuego como tú lo has oído y ha quedado vivo? ¿Qué Dios intentó acudir a sacarte para sí un pueblo de en medio de otro con pruebas, signos y prodigios en son de guerra, con mano fuerte y brazo extendido, con terribles portentos como lo hizo el Señor tu Dios? Y así continúa la palabra del Señor. Nos hace reflexionar hoy el libro del Deuteronomio en este capítulo 4 en que Moisés vuelve a recordar los prodigios, los signos de un Dios que nos ama tanto. Vaya pa peñandera juveñan de yara. Vaya pa eje tamba oye poñandere jejape lleva. Vaya pa peñan de yara oye pitasoja guatá yanendie. Es la forma como Dios se ha manifestado, es la forma como Dios ha mostrado este amor inmenso hacia el hombre. Nos ha rescatado y hace toda una historia de salvación, es decir,
Es la presencia continua de un Dios amoroso. Es la presencia de un Dios que no nos abandona jamás. Ya esa peana entonces. Allá esa misma ella papeñan de yara o peñan de quere, cómo nos ayuda, nos levanta y nos fortalece. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.